Esta es la historia extraordinaria de un genio solitario cuya mente brillante se forjó en la adversidad, floreció en el aislamiento y produjo descubrimientos que siguen asombrando al mundo más de 300 años después. Newton no fue solo un científico. Fue un alquimista, un teólogo obsesivo, un matemático revolucionario y, paradójicamente, uno de los hombres más solitarios y emocionalmente complejos de la historia. Capítulo 1. Los años de formación. La soledad que forjó un genio. Isaac Newton llegó al mundo el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano entonces vigente en Inglaterra, en la diminuta aldea de Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire. Su nacimiento fue un milagro médico. Era tan prematuro y pequeño que su madre Hannah Ayscough preparó su funeral antes que su cuna. Pero la tragedia había marcado su existencia antes incluso de que respirara su primer aliento. Su padre, también llamado Isaac Newton, había muerto de neumonía apenas 3 meses antes de su nacimiento. El pequeño Isaac no conocería jamás la figura paterna. Una ausencia que definiría profundamente su carácter y su relación con el mundo. La infancia de Newton estuvo marcada por abandonos sucesivos que esculpieron su personalidad introvertida y su desconfianza hacia los demás. Cuando tenía apenas 3 años, su madre Hannah se casó con Barnabas Smith, un rector adinerado de 63 años que se negó rotundamente a aceptar al niño en su nuevo hogar. Isaac fue entregado a sus abuelos maternos, los Ayscough, mientras su madre se iba a vivir con su nuevo esposo a North Witham, a apenas 2 kilómetros de distancia, pero emocionalmente a un mundo de distancia para el pequeño. Durante 8 años, Newton vivió con la amargura del abandono maternal. Veía ocasionalmente a su madre, que tuvo 3 hijos más con Barnabas Smith: Mary, Benjamin y Hannah. En 1653, cuando Isaac tenía 11 años, Barnabas Smith murió, y su madre finalmente regresó a Woolsthorpe con sus 3 hijos pequeños. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Newton había desarrollado una desconfianza profunda hacia las relaciones humanas y una tendencia al aislamiento que lo acompañaría toda su vida. A los 12 años, Newton fue enviado a The King's School, en Grantham, donde se alojó en casa del boticario William Clark. Inicialmente, era un estudiante mediocre que prefería construir dispositivos mecánicos ingeniosos en lugar de socializar con sus compañeros. Fabricaba molinos de viento en miniatura, relojes solares precisos, linternas de papel plegables y cometas con farolillos que aterrorizaban a los aldeanos por las noches. Uno de los incidentes más reveladores de su carácter ocurrió durante una gran tormenta, cuando Newton tenía 16 años.
mientras todos buscaban refugio, él salió deliberadamente al temporal para realizar un experimento. Primero saltó en la dirección del viento, luego en contra. Comparando las distancias de ambos saltos, calculó la fuerza exacta del viento. Este episodio ilustra perfectamente la curiosidad científica obsesiva que ya dominaba su mente adolescente. Durante su estancia en Grantham, Newton también mostró su lado más oscuro. En sus cuadernos personales, que han sobrevivido hasta hoy, escribió una lista de sus pecados, que incluía amenazar a mi padre y madre Smith, con quemarlos a ellos y a su casa. La figura de Barnabas Smith había dejado cicatrices profundas en el alma del joven Newton, alimentando una ira que canalizaría en su trabajo científico. En 1659, Hannah Newton decidió que su hijo mayor debía abandonar los estudios y regresar a administrar la granja familiar. Fue un desastre completo. Newton era un granjero terrible. Se olvidaba de alimentar a los animales. Las ovejas escapaban e invadían los campos de los vecinos. Y él pasaba las horas leyendo bajo un árbol, mientras se suponía que debía trabajar la tierra. El hermano de Hannah, William Ayscough, y el director de la escuela de Grantham, Henry Stokes, intervinieron para convencer a la familia de que Isaac tenía un destino muy diferente al de granjero. Vieron en él algo extraordinario. Una mente que podía comprender conceptos matemáticos complejos de forma intuitiva y una capacidad de concentración que bordeaba la obsesión. En 1661, a los 18 años, Newton ingresó finalmente en el Trinity College de Cambridge como Sizar, un estudiante de clase baja que pagaba sus estudios sirviendo a estudiantes más adinerados. Limpiaba habitaciones, servía comidas y realizaba tareas menores que otros jóvenes de su edad habrían encontrado humillantes. Pero para Newton, acostumbrado a la soledad y el rechazo, esta era simplemente otra prueba que debía superar. Cambridge, en aquella época, estaba dominada por la filosofía aristotélica medieval. Pero Newton encontró su salvación en las obras de los revolucionarios científicos modernos. Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes y Francis Bacon. Pasaba horas interminables en la biblioteca del Trinity College, devorando textos que otros estudiantes encontraban incomprensibles. Su profesor más influyente fue Isaac Barrow, el profesor lucasiano de matemáticas, quien rápidamente reconoció que tenía ante sí a una mente extraordinaria. Barrow introdujo a Newton en las matemáticas avanzadas y la filosofía natural, proporcionándole las herramientas intelectuales que necesitaría para sus futuros descubrimientos. Durante estos años formativos, Newton comenzó a llevar cuadernos detallados que tituló Questiones quedam philosophicae, algunas cuestiones filosóficas, donde registraba sus experimentos, observaciones y teorías en desarrollo.
Estos cuadernos, que sobreviven hasta hoy, muestran una mente joven, pero ya extraordinariamente sistemática y original. En 1665, Newton obtuvo su título de Bachelor of Arts, graduándose sin honores especiales. Sus profesores lo consideraban un estudiante competente, pero no excepcional. No tenían idea de que habían sido testigos de la formación de la mente científica más poderosa de la historia humana. La verdadera prueba de Newton estaba por llegar, y llegaría de la manera más inesperada, a través de una pandemia que cerraría Cambridge y lo enviaría de regreso a la soledad de Woolsthorpe, donde su genio finalmente florecería en toda su magnificencia. Capítulo 2. Los años milagrosos. El genio en cuarentena. En el verano de 1665, una sombra mortal se extendió por Inglaterra. La Gran Peste había llegado a Londres, matando a más de 100.000 personas, casi una cuarta parte de la población de la ciudad. El terror se extendió rápidamente por todo el país, y las autoridades de Cambridge tomaron la decisión de cerrar la universidad indefinidamente. Los estudiantes fueron enviados a sus casas, sin saber cuándo o si podrían regresar. Para la mayoría, esto representaba una interrupción catastrófica de su educación. Para Isaac Newton, de 23 años, se convirtió en la oportunidad más extraordinaria de la historia de la ciencia. Regresó a la granja familiar de Woolsthorpe, donde pasaría los siguientes 18 meses en un aislamiento casi total, que produciría descubrimientos que cambiarían para siempre la comprensión humana del universo. Newton, más tarde, describiría este período como su annus mirabilis, su año milagroso. En una carta escrita décadas después, recordaría: todo esto fue en los 2 años de la peste de 1765-1766, porque en aquellos días estaba en la flor de mi edad para la invención y pensaba en matemáticas y filosofía más que nunca. Sin las distracciones de la vida universitaria, sin profesores que seguir o compañeros con quienes socializar, Newton se sumergió completamente en su mundo interior de ideas y experimentos. La granja de Woolsthorpe se convirtió en su laboratorio personal, y su mente brillante, finalmente libre de restricciones, comenzó a producir avances revolucionarios a un ritmo que no se había visto jamás en la ciencia. El primer gran logro de Newton durante su cuarentena fue el desarrollo de lo que él llamaba el método de las fluxiones, conocido hoy como cálculo diferencial e integral. Este no era simplemente un nuevo conjunto de técnicas matemáticas. Era una forma completamente nueva de pensar sobre el cambio y el movimiento. Newton se dio cuenta de que todos los problemas de movimiento, la velocidad de un planeta en su órbita, la aceleración de una pelota que cae, la trayectoria de un cometa, podían resolverse mediante el estudio de razones infinitesimales de cambio. Desarrolló métodos
para calcular tangentes a curvas, encontrar áreas bajo curvas y determinar máximos y mínimos de funciones complejas. En su cuaderno escribió: a principios del año 1165 descubrí el método para la aproximación de series y la regla que permite reducir cualquier dignidad, potencia, de cualquier binomio a una serie tal. Generalizó el teorema del binomio para exponentes fraccionarios y negativos, abriendo nuevos mundos de posibilidades matemáticas. Pero Newton no se limitó a las matemáticas puras. En su habitación de Woolsthorpe, realizó una serie de experimentos ópticos que revolucionaron la comprensión de la luz y el color. Usando prismas que probablemente compró en una feria local, descubrió que la luz blanca del sol no era pura y simple, como se había creído durante siglos, sino una mezcla compleja de todos los colores del espectro. En experimentos meticulosamente controlados, Newton hizo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, produciendo el familiar espectro de colores. Pero entonces hizo algo que nadie había intentado antes. Tomó uno de esos colores puros, digamos, el rojo, y lo hizo pasar a través de un segundo prisma. El resultado fue revolucionario. El color rojo emergía sin cambios. Esto demostró que los colores eran propiedades intrínsecas de diferentes tipos de luz, no modificaciones de la luz blanca causadas por el prisma. Este descubrimiento contradecía directamente las enseñanzas de Aristóteles, que habían dominado el pensamiento científico durante casi 2000 años. Newton había demostrado experimentalmente que los colores no eran modificaciones de la luz pura, sino componentes fundamentales de ella. El descubrimiento más famoso de Newton durante su cuarentena también surgió durante estos meses extraordinarios, aunque la historia popular de la manzana que cae ha sido considerablemente embellecida a lo largo de los siglos. La primera mención de la manzana aparece en relatos escritos después de la muerte de Newton, y él mismo nunca la mencionó en ninguno de sus escritos. Sin embargo, lo que sí está documentado es que Newton comenzó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la fuerza que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Se preguntó si la misma fuerza que hace caer objetos hacia la superficie terrestre podría extenderse hasta la Luna y más allá. Utilizando las leyes de movimiento planetario de Kepler y sus propias innovaciones matemáticas, Newton comenzó a desarrollar cálculos que sugerían que la fuerza de atracción entre dos cuerpos era proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Era el nacimiento de la ley de gravitación universal, aunque pasarían décadas antes de que la refinara y publicara completamente. Lo que hace tan extraordinarios estos 18 meses no es solo la cantidad de descubrimientos, sino su naturaleza interconectada. Newton
no estaba trabajando en problemas aislados. Estaba desarrollando una nueva visión unificada de cómo funcionaba el universo. Sus avances en matemáticas proporcionaron las herramientas necesarias para sus investigaciones en física. Sus experimentos ópticos informaron su comprensión de la percepción y la realidad. Sus reflexiones sobre la gravedad conectaron los fenómenos terrestres con los celestiales. Durante estos meses, Newton desarrolló hábitos de trabajo que mantendría toda su vida. Trabajaba durante días con apenas unas horas de sueño, completamente absorto en sus pensamientos. Su sobrina más tarde recordaría encontrarlo por las mañanas sentado en el borde de su cama, aún en camisón, perdido en contemplación matemática, habiendo olvidado completamente vestirse. Cuando la universidad finalmente reabrió en abril de 1667, Newton regresó a Cambridge transformado. Ya no era el estudiante tímido que había partido 2 años antes. Era, sin saberlo aún el mundo, el mayor científico de su generación. Había sentado las bases de 3 revoluciones científicas separadas: el cálculo matemático, la óptica moderna y la mecánica celestial. Pero Newton, fiel a su naturaleza reservada, no tenía prisa por compartir sus descubrimientos con el mundo. Sus cuadernos permanecieron en secreto, sus experimentos sin publicar, sus teorías conocidas solo por él mismo. Pasarían años, incluso décadas, antes de que la humanidad conociera completamente lo que había logrado un joven solitario durante los meses más productivos en la historia de la ciencia humana. Los años milagrosos de Newton demuestran que a veces las circunstancias más desafiantes pueden liberar el potencial humano más extraordinario. En la quietud forzada de una cuarentena, lejos de las expectativas y distracciones del mundo académico, una mente brillante encontró el espacio y el tiempo para reimaginar la naturaleza misma de la realidad. Capítulo 3. El ascenso del profesor. De Cambridge a la inmortalidad. Cuando Isaac Newton regresó a Cambridge en abril de 1667, llevaba consigo secretos que revolucionarían la ciencia, pero nadie lo sabía. Externamente, seguía siendo el joven reservado y algo excéntrico que había partido 2 años antes. Sin embargo, bajo esa fachada tímida, poseía conocimientos que superaban a cualquier científico de su época. Su profesor, Isaac Barrow, fue el primero en darse cuenta de la transformación. Durante conversaciones privadas, Newton comenzó a revelar cautelosamente algunos de sus descubrimientos matemáticos. Barrow, reconocido como uno de los matemáticos más brillantes de Inglaterra, quedó asombrado por la profundidad y originalidad de las ideas de su antiguo alumno. En 1668, Newton obtuvo su título de Master of Arts, y Barrow, reconociendo el genio que tenía ante sí, tomó una decisión extraordinaria. En 1669, a los 37 años, Barrow
renunció a la prestigiosa Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge y recomendó que fuera otorgada a Newton, de solo 26 años. Era algo casi inaudito. Un profesor en la cúspide de su carrera, cediendo su posición al que había sido su estudiante. Newton aceptó la cátedra con la característica falta de emoción que mostraría ante la mayoría de los honores de su vida. Para él, representaba principalmente la libertad de investigar sin las presiones financieras y la seguridad de un puesto que le permitiría dedicarse completamente a sus estudios. Como profesor lucasiano, Newton tenía la obligación de dar conferencias públicas sobre matemáticas y filosofía natural. Sin embargo, sus presentaciones eran notoriamente áridas y abstractas. Los estudiantes, incapaces de seguir sus razonamientos complejos, gradualmente dejaron de asistir. No era raro que Newton llegara al aula y encontrara solo 2 o 3 estudiantes, o a veces ninguno. Pero esto no preocupaba a Newton. De hecho, prefería la soledad para sus investigaciones. Convirtió sus habitaciones en el Trinity College en un laboratorio complejo, lleno de prismas, telescopios, instrumentos químicos y aparatos mecánicos de su propia invención. El primer gran reconocimiento público de Newton llegó en 1632, cuando presentó ante la Royal Society su telescopio reflector revolucionario. A diferencia de los telescopios refractores tradicionales, que utilizaban lentes y sufrían de aberración cromática, el diseño de Newton empleaba espejos curvos que eliminaban este problema. Su telescopio, de apenas 15 centímetros de longitud, era tan potente como un refractor 10 veces más largo. La demostración fue un triunfo. Los miembros de la Royal Society, incluyendo a figuras como Christopher Wren y Robert Hooke, quedaron impresionados no solo por el instrumento, sino por la teoría óptica que lo respaldaba. Newton fue invitado inmediatamente a convertirse en miembro de la prestigiosa sociedad, un honor que normalmente requería años de construcción de reputación. El éxito del telescopio llevó a Newton a compartir su teoría revolucionaria sobre la naturaleza de la luz y el color. En febrero de 1672, envió a la Royal Society un artículo titulado New Theory about Light and Colors, donde describía sus experimentos con prismas y concluía que la luz blanca era una mezcla de colores primarios. La respuesta fue inmediata y polarizada. Mientras algunos miembros celebraron el trabajo como revolucionario, otros, especialmente Robert Hooke, lo criticaron severamente. Hooke, que había desarrollado su propia teoría ondulatoria de la luz, argumentó que los experimentos de Newton podían explicarse sin necesidad de su teoría corpuscular radical. La crítica de Hooke desencadenó en Newton una reacción que se convertiría en patrón de toda su vida. Un rechazo visceral a la controversia pública y una tendencia
a retirarse del escrutinio académico cuando se sentía atacado. En una carta furiosa a la Royal Society, Newton escribió: «Veo que un hombre debe ser de naturaleza extraordinaria para permanecer filosófico ante todas las provocaciones». Esta experiencia temprana con la crítica científica marcó profundamente a Newton. Desarrolló una aversión permanente a la publicación y al debate público, prefiriendo trabajar en secreto durante años antes de compartir sus descubrimientos. Esta tendencia retrasaría significativamente la difusión de muchas de sus ideas más importantes. Durante la década de 1670, Newton trabajó intensamente en múltiples proyectos simultáneos, pero mantuvo la mayoría en secreto. Refinó su método de fluxiones, cálculo. Desarrolló sus ideas sobre mecánica y gravitación, y continuó sus experimentos ópticos. También comenzó a dedicar tiempo considerable a la alquimia, un interés que mantendría en secreto debido a su naturaleza controvertida. Los cuadernos alquímicos de Newton, descubiertos solo en el siglo XX, revelan una fascinación profunda con la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal. Aunque estos estudios parecen inconsistentes con su trabajo científico, para Newton representaban otra forma de investigar los secretos fundamentales de la naturaleza. En 1684 ocurrió el evento que finalmente llevó a Newton a publicar su obra maestra. Edmund Halley, el astrónomo que más tarde sería famoso por el cometa que lleva su nombre, visitó Cambridge con una pregunta específica: ¿qué tipo de curva seguiría un planeta si fuera atraído hacia el Sol por una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Newton respondió inmediatamente: una elipse. Cuando Halley le preguntó cómo lo sabía, Newton replicó: lo he calculado. Halley quedó atónito de descubrir que Newton no solo había resuelto este problema fundamental, sino que había desarrollado una teoría completa de la mecánica celestial basada en principios matemáticos. Persuadido por Halley, Newton finalmente decidió organizar y publicar sus descubrimientos sobre mecánica y gravitación. El resultado sería Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía natural, conocido simplemente como los Principia. Escribir los Principia fue una tarea hercúlea. Newton trabajó casi sin descanso durante 18 meses, refinando sus teorías, realizando cálculos complejos y presentando sus ideas en el riguroso lenguaje geométrico que dominaba las matemáticas de la época. Halley no solo lo alentó, sino que se hizo cargo personalmente de los costos de publicación cuando la Royal Society se quedó sin fondos. Los Principia se publicaron finalmente el 5 de julio de 1687, cuando Newton tenía 44 años. La obra constaba de 3 libros. El primero establecía las leyes fundamentales del movimiento. El segundo aplicaba estas leyes
a objetos en medios resistentes. Y el tercero extendía la teoría a la mecánica celestial, culminando en la ley de gravitación universal. La publicación de los Principia representó uno de los momentos más importantes en la historia de la ciencia. Por primera vez, alguien había demostrado que las mismas leyes físicas que gobernaban los objetos en la Tierra también controlaban el movimiento de los planetas, las lunas y los cometas. Newton había unificado los cielos y la Tierra bajo un solo conjunto de principios matemáticos. El impacto fue inmediato, pero no universal. Los Principia eran extraordinariamente difíciles de entender. Escritos en latín y utilizando métodos geométricos que pocos podían seguir. Sin embargo, aquellos capaces de comprender la obra, principalmente matemáticos y astrónomos avanzados, reconocieron inmediatamente su importancia revolucionaria. Edmund Halley, quien había hecho tanto por facilitar la publicación, escribió un poema en honor a Newton que incluía las líneas: «Aquí está el que, mediante la luz de su mente, fue primero en demostrar las órbitas errantes de los cometas, las mareas regulares del océano». Con los Principia, Newton no solo había establecido su reputación como el científico más importante de su generación, había creado una nueva forma de hacer ciencia, basada en principios matemáticos rigurosos y verificables experimentalmente. La ciencia moderna había nacido, y Isaac Newton era su arquitecto principal. Capítulo 4. La madurez del genio. Honor, poder y conflicto. La publicación de los Principia, en 1687, transformó a Isaac Newton, de un profesor excéntrico de Cambridge, en la figura científica más celebrada de Europa. Sin embargo, lejos de traerle la satisfacción que merecía, su nueva fama lo sumergió en controversias amargas, batallas de prioridad científica y una crisis psicológica que casi destruye su carrera. Los años que siguieron a los Principia revelaron tanto la grandeza como las profundas vulnerabilidades del genio de Newton. Era un hombre que podía descifrar los secretos del universo, pero que luchaba desesperadamente con las complejidades de las relaciones humanas y las presiones de la fama. En 1693, Newton sufrió lo que los historiadores ahora reconocen como una crisis nerviosa severa. Durante meses, experimentó insomnio crónico, pérdida de apetito, paranoia extrema y períodos de comportamiento errático. Escribió cartas extrañas a amigos, acusándolos de traición y conspiración, para luego disculparse confusamente días después. La causa exacta de esta crisis permanece debatida. Algunos historiadores apuntan al estrés de las controversias científicas que habían plagado su carrera. Otros sugieren que sus extensos experimentos alquímicos, que involucraban mercurio y otros metales pesados, podrían haber causado intoxicación.
Los análisis posteriores de muestras de cabello de Newton revelaron niveles de mercurio 40 veces superiores a lo normal. Durante estos meses oscuros, Newton contempló seriamente abandonar la ciencia por completo. En cartas a amigos cercanos, expresó su deseo de alejarse de Cambridge y de las matemáticas para siempre. Afortunadamente, la crisis finalmente pasó, pero dejó a Newton permanentemente cambiado. Más cauteloso, más secreto y aún menos dispuesto a involucrarse en disputas públicas. La herida más profunda y duradera en la carrera de Newton provino de su disputa con Gottfried Leibniz sobre la invención del cálculo. Newton había desarrollado su método de fluxiones durante los años milagrosos de 1765-1766, pero, fiel a su naturaleza reservada, no lo había publicado. Leibniz desarrolló independientemente su propio sistema de cálculo y lo publicó en 1684, varios años antes de que Newton hiciera públicos sus métodos. Lo que comenzó como una disputa académica sobre prioridad, se convirtió en una guerra intelectual viciosa que dividió a la comunidad científica europea durante décadas. Newton, normalmente retraído, demostró ser capaz de una vindictividad sorprendente. Utilizó su posición como presidente de la Royal Society para investigar oficialmente la disputa y, no sorprendentemente, concluyó que él era el verdadero inventor del cálculo. La controversia consumió años de la vida de Newton y envenenó las relaciones entre científicos ingleses y continentales durante generaciones. Leibniz murió en 1716, amargado y en gran parte olvidado, mientras que Newton vivió para ver su versión de los eventos generalmente aceptada. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. La notación de Leibniz era superior y fue adoptada universalmente, mientras que los métodos de Newton fueron gradualmente abandonados. A pesar de sus batallas académicas, la reputación de Newton continuó creciendo. En 1696 fue nombrado Warden, Director, de la Royal Mint, la Casa de Moneda Real, y más tarde promovido a Master of the Mint. Este no era un puesto ceremonial. Newton transformó el sistema monetario británico, supervisando la gran reacuñación que estableció el patrón oro, y combatió eficazmente la falsificación de monedas. Newton se tomó sus responsabilidades en la Mint con la misma seriedad obsesiva que aplicaba a la ciencia. Persiguió personalmente a los falsificadores, a menudo disfrazándose para infiltrarse en sus operaciones. Su testimonio envió a varios falsificadores a la horca, demostrando que el hombre que había descubierto las leyes del movimiento no tenía clemencia para aquellos que violaban las leyes del reino. En 1703, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, un cargo que mantendría hasta su muerte 24 años después. Bajo su liderazgo, la sociedad se convirtió en la institución científica más prestigiosa del mundo,
Pero Newton la dirigía con mano férrea, suprimiendo a menudo investigaciones que contradecían sus propias teorías. En 1705, la reina Ana de Inglaterra otorgó a Newton un honor sin precedentes. Lo nombró caballero, convirtiéndolo en Sir Isaac Newton, el primer científico en recibir tal distinción por sus contribuciones intelectuales. La ceremonia se realizó en el Trinity College de Cambridge, en el mismo lugar donde Newton había comenzado como un estudiante trabajador décadas antes. La leyenda cuenta que Newton, ahora miembro de la Cámara de los Lores por derecho de su título, pidió la palabra solo una vez durante varios años de sesiones parlamentarias. Cuando finalmente se levantó, todos los miembros se inclinaron hacia adelante con expectación, esperando sabiduría científica profunda. Newton simplemente dijo: «¿Pueden cerrar la ventana? Tengo algo de frío». Durante sus años finales, Newton se convirtió gradualmente en una figura casi mítica. Visitantes de toda Europa venían a rendir homenaje al príncipe de las matemáticas. Voltaire, que asistió a su funeral, se sorprendió de que una sociedad honrara así a un hombre de ciencia, escribiendo: «Inglaterra honra a un matemático como otros países honran a un conquistador». Pero Newton nunca encontró la paz personal que su genio merecía. Permaneció soltero toda su vida, manteniendo solo unas pocas amistades íntimas. Su relación más cercana fue con su sobrina Catherine Barton, quien actuó como su ama de llaves y compañía social durante sus últimos años. En sus 80 años, Newton desarrolló problemas graves de vesícula y riñones. Sin embargo, mantuvo su agudeza mental hasta el final. Pocas semanas antes de su muerte, presidió una reunión de la Royal Society y revisó cálculos astronómicos complejos. Isaac Newton murió el 31 de marzo de 1727, a los 84 años, en su casa de Kensington, Londres. Sus últimas palabras, según los relatos, fueron: «No sé lo que puedo parecer al mundo, pero para mí mismo, solo he sido como un niño jugando en la playa, divirtiéndome de vez en cuando, encontrando una piedra más lisa o una concha más bonita de lo normal, mientras el gran océano de la verdad se extendía completamente inexplorado ante mí». El funeral de Newton fue un evento de estado sin precedentes para un científico. Su cuerpo yació en estado en la abadía de Westminster, donde fue enterrado cerca de reyes y héroes nacionales. Los portadores del féretro incluyeron a duques, condes y el Lord Chancellor de Inglaterra. Voltaire observó con asombro que en Inglaterra un matemático es enterrado como un rey que ha hecho bien por sus súbditos. En su tumba en Westminster, una inscripción en latín proclama: «Aquí yace Isaac Newton, caballero, que con una fuerza mental casi divina y principios matemáticos peculiarmente suyos, exploró el curso y las figuras de los planetas, los senderos de los cometas, las mareas del océano,
las diferencias en los rayos de luz y lo que ningún otro erudito había imaginado antes, las propiedades de los colores producidos así. Alexander Pope, el gran poeta de la época, compuso el epitafio más famoso de Newton. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dios dijo: hágase Newton, y todo fue luz. Con la muerte de Newton, el mundo perdió no solo su científico más grande, sino también el arquitecto de la ciencia moderna. Su legado no residía solo en sus descubrimientos específicos, sino en su demostración de que el universo operaba según leyes matemáticas comprensibles que la mente humana podía descubrir y verificar. Newton había transformado para siempre la relación de la humanidad con el cosmos, demostrando que no éramos observadores pasivos de un universo misterioso, sino que poseíamos las herramientas intelectuales para descifrar sus secretos más profundos. En las palabras del físico moderno Stephen Hawking: si he visto más lejos, es porque he estado parado sobre los hombros de gigantes. Una cita que Newton mismo había usado, pero que ahora se aplica perfectamente a él. El gigante sobre cuyos hombros ha estado toda la ciencia moderna. Isaac Newton murió, pero sus ideas conquistaron el mundo. Los Principia se convirtieron en la constitución de la física, gobernando la comprensión científica durante más de 200 años, hasta que Einstein demostró que incluso Newton tenía límites. Pero lejos de disminuir su grandeza, las correcciones einsteinianas solo subrayaron la magnificencia de los logros newtonianos. Había sido tan correcto sobre el universo que se necesitó a otro genio generacional para encontrar las situaciones extremas donde sus leyes necesitaban refinamiento. Hoy, los descendientes intelectuales de Newton han puesto sondas en Marte, construido computadoras cuánticas y detectado ondas gravitacionales. Cada vez que un ingeniero calcula la trayectoria de un cohete, cada vez que un astrónomo predice la posición de un planeta, cada vez que un físico aplica el cálculo para resolver un problema, están utilizando herramientas que Newton forjó en la soledad de una granja durante una pandemia hace más de 300 años. La vida de Newton nos enseña que el genio puede emerger de las circunstancias más improbables. Un niño abandonado, un estudiante mediocre, un profesor solitario que prefería sus libros a la compañía humana. Pero también nos recuerda que el verdadero genio no es solo inteligencia excepcional, sino la capacidad de ver patrones donde otros ven caos, de encontrar unidad donde otros ven fragmentación, y de tener la determinación obsesiva para perseguir la verdad sin importar cuánto tiempo tome o cuán incomprendido uno pueda estar. Isaac Newton cambió nuestra comprensión del universo para siempre. Más importante aún, demostró que la mente humana
armada con matemáticas y experimentos, puede desentrañar los secretos más profundos de la realidad. En un universo que a menudo parece caótico e incomprensible, Newton nos dio el don más precioso: la prueba de que las leyes de la naturaleza pueden ser conocidas y que el conocimiento puede ser nuestro. El niño prematuro, que casi no sobrevive su primer día, se convirtió en el gigante intelectual cuyas ideas seguirán iluminando el camino de la humanidad hacia la comprensión durante milenios por venir. Ese es el legado verdaderamente infinito de Sir Isaac Newton. No solo sus descubrimientos, sino la demostración de que el universo es comprensible y que nosotros, contra todas las probabilidades, poseemos la capacidad extraordinaria de comprenderlo.